Esta noche vamos a continuar estudiando acerca de sufriendo y esta manera de Satanás atacarnos, atacando nuestro cuerpo. Hemos visto muchos versículos que hablan de esto, hasta la mujer que sufrió por 18 años y dice que Satanás hizo esto, hermanos. Es que siempre Satanás atacando a nuestro cuerpo y quiere atacarnos y promover el pecado en nuestro cuerpo, nosotros utilizando el cuerpo para pecar, pero también la enfermedad. Él quiere darnos enfermedades para estorbarnos y que nosotros tenemos que sufrir mucho y no servir al Señor. Y gracias a Dios tenemos victoria por medio de Cristo Jesús. Y hermanos, en lo que hemos visto, hermanos, vamos a continuar y entender esta noche cuál es el propósito de Dios. Es que como hemos leído, es que Job diciendo que no hay despropósito en lo que el Señor hizo, él pensando que es el Señor, pero dando permiso a Satanás. Es que la realidad, todo lo que ocurrió fue de Satanás, el enemigo. Y claro que sí, el Señor dando permiso, pero el propósito de Dios es bendecir a Job, dar más paciencia, más entendimiento y bendecirlo aún más, pero el propósito de Satanás es destruir a Job y su familia. Pero gracias a Dios, hermanos, vamos a ver lo que dice en Santiago. Pero antes voy a orar y luego quiero repetir algo acerca de que cómo el Señor y por qué el enemigo quiere atacarnos y para que nosotros podamos entender el propósito de Dios, pero también el propósito de Satanás. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu presencia aquí y gracias por la santidad y la sanación y el cambio que pasa en nuestras vidas cuando nosotros sometemos. Ayúdanos a someternos a ti, Señor. Ayúdanos a recibir lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Ayúdanos a rechazar lo que el enemigo está haciendo, sino recibir lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y danos entendimiento de la razón y cosas que están pasando. Y gracias que nosotros podemos confiar en ti, porque tú eres un Dios confiable, pero un Dios que nos ama, un Dios de bondad, bondadoso. Y gracias por tu misericordia. Tú eres un Dios misericordioso y gracias por tu amor. Ayúdanos a amarte y ayúdanos a estudiar para que nosotros podamos ganar la victoria contra el enemigo y glorificarte en nuestro cuerpo. Y sabemos que si no es posible destruir nuestro cuerpo, siempre Él va a atacar el espíritu de nosotros. Y vamos a estudiar más acerca del espíritu, pero en esta noche ayúdanos a aprender acerca de los ataques del enemigo contra nuestro cuerpo y los sufrimientos que Él hace. Y ayúdanos, Señor, y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Pienso que cuando estábamos hablando del sufrimientos y el propósito del enemigo es para destruirnos y atacando nuestro cuerpo. Y hablamos de por qué Él atacando nuestro cuerpo y por qué somos el templo de Dios como individuos, pero también como iglesia.
reunidos en el nombre de Cristo Jesús, somos el cuerpo de Cristo, y esta es la razón que siempre está atacando a nuestro cuerpo, nuestra iglesia. Esta es la razón que, aunque estamos siguiendo a Cristo, muchos tienen que sufrir. Muchas veces, hasta matrimonios sufriendo. Es increíble los ataques. Es que una persona con ganas de seguir a Jesucristo, otra persona no con ganas. Y siempre está tratando de perturbarnos, de destruirnos y estorbarnos. Pero nosotros somos el templo de Dios, pero también, hermanos, somos el instrumento de Dios. Y esto es lo que leyó hermano Christian en Romanos capítulo 6. Y antes de ver Santiago, necesito decir algunas cosas acerca de Romanos capítulo 6. Ustedes saben que en el principio habla del bautismo. Y yo quiero mencionar un poquito acerca del bautismo porque, hermanos, vamos a tener en mayo, pienso que 5 de mayo vamos a celebrar algunas personas siendo bautizados. Y dice versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y siempre es el enemigo tratando de cambiar la gracia de Dios como excusa para pecar. Y es por la gracia. Todo es por la gracia. En versículo 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es la gracia y el poder de la gracia vencernos y cambiarnos. Pero dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué podemos decir en cuanto a todo esto? Que es por la gracia y no por obras. Si es por la gracia de Dios, por el sacrificio, la muerte de Cristo Jesús, ¿por qué no vamos a continuar en el pecado? Y esto es lo que Él está dando la respuesta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y en griego, hermanos, esta es una frase que no es posible, es enfático, en una manera que no es posible enfatizar más. Es la manera de decir en ninguna manera, pero gritando, en ninguna manera. Es que es como en griego, es lo que está diciendo, que en ninguna manera, gritando, no, 1000 veces que no. Amén. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, necesitamos entender esto. Hemos muerto al pecado. Y tenemos que decir no. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y hermanos, la ceremonia del bautismo es realmente predicando esta enseñanza. Nosotros entrando en las aguas y luego es que sepultados, es que poniendo la persona bajo el agua y luego levantados. Y es un símbolo de la resurrección. Entonces, hermanos, hemos sido bautizados en su muerte y luego así en su resurrección. Y también nosotros andemos
en vida nueva. Gloria a Dios. Es como yo recibí a Cristo domingo 21 de noviembre 1971. Y en la tarde o en la noche yo bautizado. Muchos dicen, oh, pero tiene que esperar meses o hasta años para ser bautizado. Pero me ayudó. Y es interesante en la Biblia, después de recibir a Cristo, una manera de confesar a Cristo es por medio del bautismo. Pero nosotros muchas veces diciendo que tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque hemos inventado un evangelio o una manera de recibir. Es que ore esta oración y ya. Y no entendiendo que nadie puede recibir a Cristo sin el Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Es regeneración. Es algo tremendo del Espíritu Santo moviendo en nuestros corazones, produciendo en nosotros arrepentimiento y también nosotros creyendo en Cristo Jesús. Y hermanos, tiene poder. Pero tristemente tenemos muchas personas tomando decisiones sin recibir a Cristo Jesús. Y esta es la razón que queremos hablar con las personas y saber, pero es interesante, en aquel tiempo ellos recibieron como el carcelero. Él esperaba días o semanas o meses, no, en la noche. Cuando él recibió a Cristo, iba a suicidarse, matar a sí mismo y ir al infierno. Y Pablo y Silas predicando el evangelio, y dice que no. Y él llevó a ellos a su casa y él predicó el evangelio a los miembros de su casa y ellos recibieron el bautismo en aquella noche. Amén. Wow. Pero el bautismo tiene significado. Dice que ahora estamos siguiendo a Cristo Jesús. No más, es como el Ricardo Moore murió y ya está vivo, pero ahora estoy viviendo una nueva vida nueva. Mi vida antes de Cristo fue un desastre. Antes es que yo puedo decir que casi todas las sentencias de muerte que encontramos en el Antiguo Testamento, yo merezco la muerte de mi pasado. Es horrible. Pero gracias a Dios, cuando yo salí de las aguas del bautismo, la realidad antes, pero confesando mi fe en Cristo Jesús, todo cambió en mi vida. No estoy diciendo que no tenía que pelear contra las cosas que el enemigo atacándome, tratando de destruirme, pero gloria a Dios, hermanos, hay poder. Hay poder en la gracia de Dios, hay poder en el Espíritu Santo, hay poder en la resurrección, hay poder en la sangre de Cristo. ¿Qué parte del poder no entiende, hermanos? Hay poder. Y nosotros sí, pecadores antes, pero después, hermanos, somos cristianos, nueva criatura. Tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Y si no está madurando, creciendo, algo está pasando. Pero hermanos, Satanás va a atacarnos. Y trajo falsa doctrina diciendo que debemos continuar en el pecado para que el Señor pueda recibir. Es que aunque nosotros todavía pecando, es que el Señor va a recibir más gloria. Y Pablo diciendo que no, el Señor Jesucristo va a recibir más gloria, nosotros no pecando, siguiendo a Cristo, cambiados. Amén. Y aquí dice,
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y es otro símbolo, plantados. Y cuando plantamos algo, es que como una semilla tiene que poner, la semilla tiene que morir. Es otro símbolo. Y que muriendo, Cristo dijo que tengo que morir para salvar. Y entonces, hermanos, es otra cosa. La muerte y luego vida, o la planta, vida, es el poder de Cristo Jesús en nosotros. Nuestra unión con Él en su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre, noten hermanos, viejo hombre o vieja mujer, amén, fue crucificado. Es que si no quiere decir viejo hombre, pero cada mujer tiene dentro de sí un viejo hombre y no es su esposo, es usted, un viejo hombre o vieja mujer, ¿verdad? Pero dice, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Hermanos, necesitamos entender el bautismo. ¿Y qué hace Satanás provocando mucha confusión acerca del bautismo? Pero hermanos, aquí está el propósito. Es una vida. Pero noten, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esta es otra razón, Satanás atacando el cuerpo. Porque ya proclamado, ya muerto. Pero el Satanás quiere deshonrar a Jesucristo en cualquier manera. Y no puede hacer nada en contra de Jesucristo. Entonces ataca a nosotros como el cuerpo de Cristo Jesús. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, este es de nosotros o ustedes, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, este es el primer mandato que encontramos en el libro de Romanos. No dice que tenemos que hacer nada. Es nada más enseñando la doctrina, pero aquí dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que considerar. Este es el primer mandato de Pablo. ¿Cuántos de ustedes han considerado hoy que ustedes muertos al pecado, vivos para la honra y la gloria de Cristo Jesús? Tristemente no pensamos en cosas así. ¿Por qué tan preocupados con cosas que no importan? Pero hermanos, debemos leer la palabra, debemos recibir. Pero Cristo Jesús enseñándonos cosas iguales, su evangelio, tenemos que negar a nosotros mismos, tenemos que llevar nuestra cruz, tenemos que seguir a Cristo Jesús. Y aquí es el poder, el evangelio de Cristo Jesús. Esta es la razón en Gálatas que Pablo está listo para morir y está pronunciando anatema a personas que están predicando otro evangelio, otra manera de ser justificados ante el Señor.
Hermanos, si este es el primer mandato en Romanos, pienso que debemos meditar, posiblemente memorizar este pasaje y contemplar el significado. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todos. Este es Cristo, mas en cuanto vive, para Dios vive. Es la historia de Cristo y es nuestra historia. Sí, nuestra historia antes de conocer a Cristo es muerte, muerte. Yo he declarado que yo, mereciendo la sentencia de muerte muchas veces en mi vida, así también vosotros, como Cristo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no estamos pensando, meditando, considerando cosas así, es que considerar, meditar en lo que Él hizo. Entonces la aplicación, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Otra vez, es el desafío, el reto de Satanás, destruir nuestro cuerpo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El propósito de Satanás es provocar pecado, nosotros usando el cuerpo para pecar. Tomar drogas, cualquier cosa, como glotón, un glotón, ¿verdad? Que es pecado también, usando el cuerpo en una manera incorrecta. Muchos piensan que, los drogadictos, pero no hablan de sus propios pecados. Nosotros juzgando a otras personas, pero no juzgando a mí mismo, no juzgando, no considerando, no abandonando mis pecados. No reine. No está diciendo que posiblemente de vez en cuando, pero no está diciendo que siempre va a continuar. No está esperando algo mejor de nosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, esto es lo que estoy diciendo. Nos ataca Satanás porque somos templo de Dios, pero también somos instrumentos de Dios. Esta palabra instrumento también puede traducir como arma. Es el arma de Dios. Entonces, presentar vuestros miembros al enemigo, al pecado, a Satanás, o presentarnos como instrumentos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia va a darnos porque nos da el Evangelio y este es el poder para decir no. Y no tenemos tiempo, pero puedo leer el resto del capítulo porque es excelente el mensaje. No me acuerdo si hablamos de 2 de Corintios capítulo 4, pero rápidamente queremos ver de 2 de Corintios 4. Y ustedes saben que este es otra vez la guerra. En 2 de Corintios 4, este es el versículo que usamos en el principio de nuestros grupos de crecimiento, cuando me acuerdo que muchos de ustedes, viendo la importancia de ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor y entrando en la presencia de Dios,
y ser transformados. Pero aquí está. Por lo cual, en versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia como el enemigo, ni adulterando la palabra de Dios como el enemigo, es lo que él hizo, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo astuto, el enemigo cambiando la palabra, adulterando la palabra de Dios con un propósito de cegarnos, cegar el entendimiento. Pero Él quiere hacer la misma cosa a nosotros. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Hermanos, si la primera cosa que ustedes dicen es algo de Pastor Ricardo Moore, este es un error. No debe hablar de mí, debe hablar de Jesucristo. Yo soy nada más siervo de Jesucristo. Es que interesante como vuestros siervos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No mencionando ni el nombre. Ustedes saben, en 1 de Corintios habló de Pablo, Apolos, Cefas y diferentes grupos y división y la carnalidad. Pero aquí está hablando, predicamos a Jesucristo. Jesucristo como Salvador, no como Señor, que significa nuestro amo, el que tiene control de nosotros. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Hermanos, noten la conexión. El cuerpo de Cristo, hablando de Él, y nosotros, nuestro corazón. La gloria de Dios en la faz, nosotros mostrando la gloria de Dios en nuestra cara. Pero hermanos, hay grande diferencia entre Cristo y nosotros. Y es el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, debemos predicar a Jesucristo, porque Él es el único que puede cambiarnos. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuántos de ustedes han visto? Hay vasos que cuestan, puede comprar en el 99 cents only, o en el pasado. Es que ellos entraron en bancarrota, ¿verdad? Pero es que es posible, pero es interesante. Parece que no tiene valor. Es nada más $1. Y hay otros que cuestan hasta miles y aún más el valor.
Pero hermanos, no importa los vasos. Lo que importa es el tesoro que está dentro. Y este es Jesucristo en nosotros. No sé, pero yo prefiero un vaso de plástico con muchos billetes que uno que cuesta $1,000 y nada, o veneno. Amén. Pero dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Dr. Cheatwood en Puerto Escondido me regaló un vaso de barro. Me dijo, hey, aquí está. Me vendieron, dice que es un vaso de barro. Y compró porque yo había dicho que voy a predicar en el sermón esta noche allá acerca de nosotros siendo vasos de barro. Y yo estaba, mira, el tesoro es en este vaso que no costó casi nada y es frágil. Y si yo realmente haciendo algo y se cae, va a quebrar y destruir el vaso. Y yo usando, y mira, este es un vaso de barro, pero el tesoro dice, este evangelio es la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios y no de nosotros, no es nosotros, es de Él, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pero dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Otra vez, ¿por qué Satanás atacándonos tanto? Porque somos vasos de barro, pero tenemos el tesoro de Cristo Jesús en nosotros. Y esta es la razón que quiere atacarnos. Nosotros sufriendo, nosotros, personas dicen, oh, pobrecito, en lugar de decir, wow, yo veo la gloria de Jesucristo. Y para entender después del mensaje, yo estaba diciendo, oh, doctor Cheatwood, gracias por regalarme este vaso de barro. Pienso que voy a llevar a Holtville para usar en un mensaje allá. Y es interesante que yo con mis dedos y no podía mantener y se cayó y destruyó el vaso de barro. Hermanos, es posible destruir nuestro cuerpo, pero no es posible destruir nuestra vida en Cristo Jesús. Tenemos vida eterna por medio de este tesoro que está dentro de nosotros. Pero el poder, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Vasos de barro, carne mortal. Todos nosotros tenemos que morir si no hay el rapto, que si no viene Jesucristo para llevarnos, vamos a morir. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Hermanos, es impresionante el tesoro de Dios. Y esta es la razón que el enemigo atacándonos. Y hay muchos versículos, vamos a ver, pienso que primero de Timoteo, pienso que necesito tomar tiempo para hablar de algunas cosas. Porque, hermanos, muchos de ustedes han sufrido en su cuerpo. Y yo quiero decir que hay una razón que nosotros estamos representando a Cristo Jesús.
pero necesitamos cuidar a nuestro cuerpo, ¿verdad? No abusar nuestro cuerpo, no escuchar a el mundo o a Satanás como cuidar nuestro cuerpo como debemos hacerlo y honrar a Dios en nuestro cuerpo. En primera, y vamos a ver varios pasajes aquí, pero primero de Timoteo capítulo 1, 11 dice así, y es rápido, pero es según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y habla de algo encomendado a él. Y luego en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Encomendado, como él, algo encomendado al apóstol Pablo, él dice, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Es interesante en el tiempo de COVID, sigue la ciencia. Yo prefiero seguir la palabra de Dios. Amén. Pero es falsamente llamada ciencia. Hay muchos que dicen que yo creo más, si es algo de la ciencia, sí, yo creo, pero hermanos, necesitamos creer esta palabra y vivir nuestra vida de acuerdo con lo que enseña, encomendado a nosotros. Y en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 14 va a ver esta palabra nuevamente. Versículo 14 dice, guarde el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Este es el buen depósito que está en nosotros, que mora en nosotros. Y 2 de Timoteo capítulo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Encomendar, esta es la palabra y este es que lo que hemos recibido, lo que ya está dado a nosotros, este depósito que nosotros tenemos que vivir, tenemos que creer y hermanos, vamos a sufrir. Y también dice, versículo 8, un ejemplo de muchos sufriendo como un buen soldado de Cristo y tenían que sufrir en su cuerpo, un atleta, el labrador, es mucho trabajo, pero participar. Pero dice, acuérdate, versículo 8, de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, en el cual sufro yo penalidades, hasta prisiones a modo de malhechar, mas la palabra de Dios no está presa. Jesucristo murió, Pablo sufriendo, yo sufro penalidades, hasta prisiones. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es interesante. Vamos a sufrir. El cuerpo va a sufrir.
Pero hermanos, nosotros necesitamos mantenernos fieles a Cristo Jesús. Y la última cosa, hermanos, es que en 1 Corintios, y vamos a terminar con no vamos a llegar a Santiago, posiblemente la próxima vez. 1 Corintios, y este es para terminar, en capítulo 3 de Filipenses, finalmente, y en capítulo 4 finalmente, yo estoy diciendo que vamos a terminar con este. 1 Corintios 9, 20, 27. Vamos a comenzar con versículo 6, 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, Satanás va a atacar nuestro cuerpo. Y Pablo está diciendo que como luchadores, como boxeadores, como todo, hermanos, como los que corren en maratón, dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sufro penalidades en su cuerpo. No puedo imaginar lo que él sufrió en su cuerpo, en toda la lista de los sufrimientos. Y nosotros sufriendo un poquito y nosotros listos a tirar la toalla y dice, ay, no más. Oh, hermanos, tenemos que aprender de cómo Pablo golpeó mi cuerpo para no pecar, porque el enemigo va a atacar. Pero nosotros podemos disciplinar nuestro cuerpo. Y nosotros, con el Espíritu Santo, con la gracia de Dios, es posible vivir como debemos vivir y honrar a Jesucristo. Ánimo, mis hermanos, a obedecer a Jesucristo, a recibir el Evangelio verdadero que tiene poder para limpiarnos de toda maldad, que tiene poder para llenarnos con el Espíritu Santo y darnos el fruto del Espíritu. Hermanos, no es tiempo de jugar, no es tiempo, no, es que somos soldados de Cristo. Es tiempo para buscar al Señor y aprender, porque el enemigo va a atacarnos, pero nosotros podemos estar listos y nosotros podemos ganar la victoria por medio de Jesucristo. Somos más que vencedores. Pero, ¿qué significa? ¿Qué versículo está hablando de un cordero yendo al matadero? Está hablando de sufriendo hasta la muerte. El Señor está llamándonos a llevar la cruz y seguir a Él. Qué ejemplo el apóstol Pablo. Ánimo, hermanos. Debemos orar el uno por el otro y animar el uno al otro para servir a Cristo. Ustedes saben, no sé qué está pasando, pero no tenemos mucha gente aquí esta noche. ¿Por qué? Pienso que no están tomando en serio que estamos en una guerra y pronto Cristo va a regresar. No estamos preparándonos. Nosotros queremos ir a viajes misioneros, pero ¿qué está pasando aquí? Necesitamos pensar en nuestra vida y honrar a Cristo Jesús con nuestro cuerpo.
hay una razón que Satanás atacándonos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vivir derrotado o vivir en victoria por medio de Cristo Jesús? Yo pienso que sí, en victoria. Pero hermanos, somos un cuerpo. Y no es nada más un poquito de nosotros, es toda la iglesia. Necesitamos vivir y participar y animar a cada uno de nosotros a vivir una vida santa, entregada, disciplinada, pero con Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. El propósito es glorificar a Cristo Jesús. Amén. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos a recibir la palabra, poner en práctica tu palabra. Y pronto vamos a ver Job otra vez y vamos a ver cómo él sufrió, pero había un propósito. Y ayúdanos a aprender de tu preciosa palabra. Y ayúdanos a defendernos contra los ataques del enemigo para andar en vida nueva por medio de Jesucristo. Y pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.